para dar sentido a su dinero. Y les habla con el cariño de siempre José Luis Altolaguirre, hoy acompañado por Rebeca Solórzano. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy buenos días, don José. Muy bien, todo un evento ayer, ¿verdad? La final de fútbol, así que no se puede pasar desapercibido. Te veo como cansada. ¿Estuviste celebrando el triunfo del San Carlos? Hay que celebrar porque, es todo un evento histórico. Claro que sí. No, yo creo que es un evento que merece la pena comenzar con él, nuestro programa de hoy. Más allá del fútbol, ¿no? Porque, evidentemente, y qué duda cabe que el fútbol es un elemento que una actividad, no sé si cultural, pudiéramos denominarla, o dentro de ese contexto, por lo menos forma parte de la cultura, no ya occidental, sino yo creo que mundial, que mueve pasiones, que mueve personas, que mueve dinero, pero yo creo que también es un deporte, quizá como todos, que nos enseña cosas, ¿no, Rebeca? Nos enseña cosas porque ¿quién hace un año hubiera ni siquiera apostado un colón, medio colón, por el triunfo de un equipo como San Carlos, recién ascendido a Primera División? ¿Qué conclusiones podríamos sacar de eso? Porque creo que es importante, ¿no?, reflexionar sobre el hecho más allá evidentemente de, por supuesto, no sé si lo habíamos dicho, felicitar a los sancarleños, con todo su equipo directivo, con su entrenador, pues porque efectivamente ahí hay una fiesta emocional que merece la pena vivirse, merece la pena vivirse sin extralimitaciones, ¿no? Porque al final no deja de ser fútbol, pero creo que sí merece la pena el disfrutarlo, ¿no? Pocas veces en la vida, pues a veces tenemos situaciones de estas, especialmente cuando alguien que representa nuestro entorno más pequeño logra un éxito, como es en este caso, el ganar una liga de fútbol. Entonces, ¿qué cosas podemos aprender de este tema, Rebeca? ¿Pudiéramos aprender algo? ¿Tú crees? Claro. Yo creo que, inicialmente hay un titular que sale hoy en teletica.com que dice: lleno de nerviosismo y dientes apretados, los norteños logran hacer historia con su primer título de Primera División. Y yo creo que un elemento siempre importante es que, a pesar de nerviosismo, miedos, circunstancias, lo importante no es no sentirlo, sino el resultado final a pesar de ello. Claro, y la confianza, ¿no? Fíjate que, yo sé que a ti el fútbol, de vez en cuando ves algún partido, confiésalo. Totalmente, no soy futbolera. No eres futbolera, no. Pero algunos sí que has visto, ¿eh? Claro. Y nos has escuchado. Y fíjese que en estos últimos meses han ocurrido cosas muy interesantes en el mundo del fútbol, ¿no? Y quiero ir más allá del fútbol, ¿eh? O sea, no, nuestro programa no es un programa de fútbol, pero sí es un programa que quiere aprender de muchos de las actividades humanas. Y me quiero referir al hecho de que, si hablamos de la Champions, pues precisamente se han producido también hechos en donde se demuestra que en la vida no solamente es importante participar, que hay que hacerlo, sino tener confianza hasta el final. Tener confianza hasta el final, porque precisamente van a jugar esa final, creo que el 1 de junio, que por cierto la van a jugar en Madrid, en el Wanda, equipos que inicialmente en el partido de ida estaban ya como diciendo, pues adiós, ¿no? Adiós muy buenas. Y sin embargo, lograron dejar fuera, pues a un equipo como el Barcelona, 1000 veces laureado, con una plantilla enorme y además, y sobre todo, también con unos presupuestos exorbitantes, ¿no? Quedó muy atrás ya, por supuesto, el Real Madrid, y esto lo digo con sentimiento, pero hay que, también esto te forma y te curte, ¿no? Claro. Y se clasificaron dos equipos ingleses, que realmente, pues, en principio quizá tampoco muchos esperaban que lo pudieran hacer, como son el Liverpool y el Tottenham. En definitiva, yo creo que hay un aprendizaje para la vida, que es, no dejes de pelear hasta el último minuto, y después del último minuto continúa,
porque a veces hasta los partidos tienen prórroga. Así es. Y cuántas veces dejamos caer las manos cuando realmente pues todavía ni siquiera hemos llegado a mitad del partido. Así es. Es una cuestión también de actitud y de proceso, el aprender que no está necesariamente en el resultado, la victoria, sino en nuestra actitud durante el proceso, y eso ya es una victoria, ¿verdad? Yo he escuchado este dicho de la famosa Sapriora, ¿verdad? Que es este momento en el que Saprissa retoma fuerzas al último minuto, ¿verdad? Y yo creo que es interesante porque muchas veces, como dice usted, la actitud durante el proceso nos juega una mala pasada, nos rendimos, no ha terminado y ya estamos pensando en que las cosas no van nada bien. Entonces, pues sí, es un aprendizaje, el tener y mantener nuestra actitud y nuestro rendimiento durante todo el proceso va a ser una victoria también en sí misma. Claro. Y fíjate que esto tiene también mucho que ver con los modelos de liderazgo, con la conformación de equipos, ¿no? Probablemente, y si lo miramos también en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, a veces pensamos que el tener a los mejores es razón suficiente para ganar. Y digo ganar en el fútbol, ganar en el mundo empresarial, ganar en cualquier otra actividad. Y bueno, la práctica nos va mostrando que, cuidado, tener los mejores está muy bien, pero los mejores como individualidades no es suficiente. ¿Por qué? Porque para poder ganar, y sobre todo en el mundo deportivo, en el mundo empresarial, muchos de los que nos escuchan pertenecen a este mundo empresarial, lo importante no solamente tener los mejores, sino sobre todo la capacidad de formar equipo y ser capaz de dirigirlos de manera adecuada. Porque sin esas dos condiciones es muy difícil no ya solo meter goles, sino hacer que la caja suene en términos de cuenta de resultados, o que se logre penetrar en un mercado, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es muy importante también a la hora de diseñar los equipos. Y ahora quiero hacer esa metáfora y ese parangón entre lo que son los equipos humanos, vamos a decirlo así, con los equipos humanos en el mundo empresarial, con los equipos deportivos, ¿no? Yo siempre recuerdo un equipo cuando se conformaron en el Real Madrid los Galácticos, ¿no? Y empezaron a ir figuras de renombre internacional, y tú veías persona a persona el presupuesto que movía en aquellos momentos, las camisetas que vendían, etcétera, etcétera, y al final, cuando miramos los resultados que obtuvieron, fueron prácticamente igual a cero. ¿Por qué? Porque no había un compromiso común, no había una misión conjunta, y cada cual jalaba pues para su lado. Claro, y es que es como se podría decir, contribuir con la jugada, ¿verdad? Ajá. Es un trabajo colaborativo, porque al final el que gana es el equipo, ¿verdad? No necesariamente las personas. Y también esa comunicación que tiene que haber dentro del equipo no se da si yo estoy pensando solo en mí y en lucirme como persona dentro del equipo. Es fundamental también en las empresas y en las organizaciones. Vemos a veces gente muy, muy, muy buena, pero que jamás podría lograr lo que un equipo muy, muy bueno podría lograr en términos de resultados. Así es, y yo creo que en esta metáfora del fútbol, qué importante cuando incluso los narradores, yo ayer escuchaba en una cadena nacional, pues, narrar el partido, ¿no? Y es curioso que al referirse a San Carlos, hablaba de cómo se movía el bloque. Interesante. Cómo se movía el bloque. Quizá a diferencia, pues probablemente de cuando hablaba de los jugadores del Saprissa, que obviamente también juegan, pero que tiene más individualidades, más probablemente gente de mayor renombre, de mayor experiencia, pues nacional, internacional. Y bueno, a veces el movimiento del bloque puede ser menos brillante, menos glamuroso, sin embargo, en términos de eficacia, en términos de eficiencia,
Si miramos incluso el aspecto económico, suele resultar de mucha mayor rentabilidad que individualidades muy glamurosas, muy caras, pero que efectivamente no son capaces de jugar juntas. Y para mí esto es un aprendizaje que siempre lo he llevado del mundo del fútbol al mundo también organizacional, ¿no? Al mundo organizacional, donde a veces dices, bueno, ¿de quién me rodeo? Evidentemente de personas buenas. Eso no estoy poniendo en entredicho, en duda ese aspecto. Pero mucho más importante que las personas sean competentes, sean buenas, mucho más importante es el hecho de que sepamos tocar al unísono. A mí me encanta, Rebeca y queridos radioescuchas, hablando de liderazgo, esta imagen de la orquesta. La orquesta, es bonita ver cómo el director no es el mejor violinista, no necesariamente es el mejor pianista, no necesariamente es el que mejor toca la trompeta, pero es el que les dirige a todos. Es el que consigue la armonía, es el que consigue proyectar esa unidad que realmente, hace que la sinfonía suene bien y suene bonita, y estremezca y emocione, y nos sirva a todos pues como un elemento de vivir un momento especial. Y esto es válido también para el fútbol. Claro. Es válido también para el deporte, ¿no? Ese concepto del valor del director técnico, que no está en el campo, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera se viste de corto, pero que sin embargo, influye, es capaz de influir en los jugadores, de crearles imágenes positivas, de hacer que sueñen con un logro, y que además jueguen de manera conjunta, ¿no? Qué importante ese concepto. También algo que a mí me ha llamado mucho la atención es cuando los jugadores se quitan la camiseta al final y la dan, ¿verdad? Eso es como una interesante muestra de respeto que se le da al rival, y qué importante también eso en nuestra vida y en la vida de las organizaciones, el poder demostrarle al rival que es competencia, que admiramos y respetamos sus cualidades, su calidad en el juego, en el campo, y eso también nos permite tener una competencia sana y todo lo que se mueve, alrededor del fútbol, las barras que apoyan y todo, también se ven enriquecidas por una actitud siempre de respeto y de tolerancia y de también admiración hacia el otro, que no es como nosotros, claro, y que es competencia. Sí, es un poco el concepto de fair play, el fair play, que en definitiva tanto se ha insistido, porque sí, a veces las demostraciones deportivas masivas reúnen en un mismo sitio, a veces no siempre va a lo mejor de cada casa, pero cada vez más se han convertido, yo creo que en expresiones incluso de convivencia familiar, pues yo ayer veía en la televisión, qué bien, qué bonito, cómo había familias enteras, papá, mamá, niños, hijos, que de alguna manera estaban disfrutando, vibrando, animando, pero con respeto. Claro. Con respeto al rival y a las reglas de juego un poco que hacen que se sitúe también el concepto del fútbol en el contexto que realmente es, que es un juego en el que se ponen emociones, ¿no? Y como tal, cuando se ponen emociones, pues ya es más difícil el ser objetivo, ¿no? El ser objetivo, porque las emociones, como todos sabemos, a veces nos llevan por caminos intrincados, nos llevan por caminos intrincados. Pero es importante, ¿no? Lo que tú dices, que es ese fair play que, yo creo que ayer, salvo algunos pequeños atisbos normales del fútbol y sobre todo, pues hasta que algunas pequeñas grescas de los propios jugadores que, hasta que bajan las revoluciones, ¿no?
hay que tener en cuenta que mientras que uno está jugando, pues las revoluciones están a 1000 y obviamente pues las pulsaciones y obviamente pues bueno, luego las cosas vuelven a su punto y además son conscientes, la mayor parte de ellos, que hoy están jugando en un equipo, mañana pueden estar jugando en otro. Exactamente. Y está bien. Claro, porque el mercado es así, ¿no? El mercado es como el mundo empresarial. Hoy estoy aquí, mañana puedo estar allá y no es bueno salir de ningún sitio sin o salir dando un golpe en la puerta, dicho así de otra manera. Pero fíjate, Rebeca, yo quisiera también destacar del aprendizaje de lo que vivimos ayer. De lo que vivimos ayer, por darnos un planteamiento, algo importante. En primer lugar, se enfrentaron dos entrenadores jóvenes, ticos, de primerísimo nivel. Lo cual me parece muy importante, porque quiere decir que también nuestro suelo patrio da personas con capacidad de liderazgo. Además, dos personas que fueron grandes jugadores de fútbol, pero que hicieron la transición de jugador a director. Okay. Es decir, por decirlo de alguna manera, de violinista, de primer violín a director de orquesta. Y esa transición es importante porque no es lo mismo vestirse de corto, saltar al campo, que dirigir. Porque el dirigir tiene muchos componentes, hablaremos de ellos, que obviamente nos pueden llevar al éxito o al fracaso. Entonces a mí me parece que son muy importantes y además alguno de ellos prácticamente era su primera experiencia en primera división, ¿no? O sea, lo cual, es un tema que tiene también un valor muy especial a la hora de valorar el éxito y el esfuerzo de lo sucedido. Claro. Entonces, fíjate, ¿cuáles pudiéramos decir que fueron las claves del éxito? Porque creo que es bueno analizarlo y llevarlo un poco pues a nuestro mundo empresarial, a nuestro mundo de las pequeñas y medianas empresas y de las grandes empresas, porque aquí estamos hablando prácticamente de liderazgo. Bueno, yo creo que lo primero, amiga Rebeca y querido Radio Escuchas, es, yo creo que saber, conocer, ¿no? Porque bueno, aquí estamos ante dos personas que saben, que conocen el oficio. Que vienen de otro sector y por ende conocen justamente el campo de juego, justamente el conocimiento técnico lo tienen. Claro. Y fíjate, conocen efectivamente, como tú muy bien dices, tienen el conocimiento técnico, pero también un poco la psicología del jugador. Uh-huh. Es decir, ellos han vivido lo que son las vibraciones, lo que es el estrés. Hablábamos este lunes pasado del estrés y seguiremos hablando de él. El estrés positivo, en cierto modo, también que te hace lograr y rendir. Que te mueve a la acción. Que te mueve a la acción. O sea, conocen desde el punto de vista técnico lo que es el mundo del fútbol y conocen también lo que es el mundo del jugador, que al final es el protagonista del fútbol. Pero hay algo más, Rebeca, hay algo más. Y que han insistido ambos líderes en los últimos meses, ¿no? Y yo he escuchado de vez en cuando programas ya de corte futbolístico, ¿no? Hoy nuestro programa no es de corte futbolístico, aunque nos estamos sirviendo de la metáfora del fútbol para hablar de la empresa y, ¿por qué no?, también para celebrar el fútbol. Claro. Pero fíjense que aquí hay algo muy importante, muy importante. Ambos estrategas hablan también de una planificación, de un proyecto. Es decir, el resultado no es improvisado. El resultado normalmente, salvo excepciones, y permítanme la expresión así nada técnica pero muy descriptiva, salvo excepciones muy excepcionales, en término redundante, las cosas no suceden por casualidad. Claro. En ningún aspecto ni en no el nacen fútbol, de la nada. No nacen de la nada, efectivamente. Y menos en este tipo de campeonatos, de competiciones, donde, bueno, los equipos se enfrentan muchas veces entre sí. Es decir, un mal partido o un mal día lo tiene cualquiera. Pero cuando esto es algo
constante en el tiempo, yo creo que responde necesariamente a una planificación, a la planificación de un proyecto que va más allá de ganar un partido, que va más allá de captar a un jugador, sino que, es decir, ¿cómo quiero jugar? Por ejemplo, en el caso del Saprissa, hubo un cambio profundo de estilo de juego. Bien, y el entrenador el señor Centeno ha sido coherente y ha sido muy criticado. Bien, un líder tiene que saber ser criticado. Un líder tiene que tener una idea clara, saber escuchar, cuidado, porque puede encerrarse en un concepto único, pero también tiene que aceptar las críticas. Ahora, si tiene una idea clara, qué importante es seguirla, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que tiene que ver, como bien usted lo menciona, con tener muy claros los objetivos, ¿verdad? Saber ante qué voy a medir yo esto que se está viviendo dentro de porque podrían ir para cualquier lugar, pero al fijar objetivos nos da una posibilidad, y yo creo que tenían un objetivo claro el día de ayer. Claro. Y fíjense que además ese objetivo se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Se ha ido construyendo con un estilo de juego, con unas estrategias, con probablemente para las personas que no les gusta el fútbol o un deporte o cualquier otro tipo de actividad, simplemente ven 22 muchachos corriendo en pantalón corto detrás de una bola, ¿no? Y es una definición que puede ser válida en una mejenga o en un aspecto que en algunos momentos que puede ocurrir. Pero lo cierto y verdad es que normalmente esto no es así. Hoy el fútbol profesional responde a temas mucho más profundos, responde a una planificación que empieza incluso con la formación de las personas en sus clases inferiores, digamos, a los aprendices que realmente van formándose en una manera de jugar, en una manera de entender, hasta en unos valores, hasta en unos valores. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque desde esa perspectiva el fútbol, el deporte, va generando, yo creo que, y va reforzando una serie de valores, y aludiremos a ellos ahora en nuestra segunda parte, porque creo que es muy importante el tener en cuenta que el fútbol profesional hoy requiere un planteamiento profesional. Y si una empresa tiene que planificar y tiene que tener su misión, visión, valores, su proyecto empresarial, necesariamente un equipo de fútbol también, porque en cierto modo es una empresa de la que dependen personas y que además, y aquí hay un aspecto muy importante, también tiene relación con una comunidad, lo cual le da un refuerzo fundamental a ese concepto. De manera que, no es solamente 22 personas en pantalón corto corriendo delante o detrás, a veces delante o detrás, y además dándose patadas y enfureciéndose cuando se toca, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, y vamos a hablar también un poco, siempre con la metáfora, ¿no?, de llevarlo al concepto de fútbol y empresa, ¿no?, porque por eso de alguna manera nos va a dar contenido para aprender sin ser un programa deportivo, pero sí más. Aprovechando el evento para sacar enseñanzas que nos sirven para la vida empresarial y personal, así que vale. Así es. Y vamos a hacer un pequeño alto en el camino, hacer un primer tiempo y un segundo tiempo, como en el fútbol. Así que, amigas, amigos, no se nos vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos rapidito en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido.
en Radio Centro 96.3 FM de 8 a 9 de la mañana con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Había una vez un campesino llamado Pedro que un día decidió hacer una quema en su potrero. Pedro pensó en hacer una ronda, pero hacía demasiado calor como para volar machete. Cuando encendió la chispa, las llamas se levantaron altas y empezaron a correr hacia el bosque. Pero de repente el viento cambió y lo que terminó en ceniza fue la casa de Pedro. Que en este año del niño no se queme la casa de nadie. Súmate a la campaña Un Verano Sin Incendios Forestales. Búscanos en redes como Toño Pisote. Un mensaje de MINAE, SINAC, CONIFOR y esta emisora. Feria Internacional del Libro Costa Rica 2019, el mayor encuentro de la literatura. Del 10 al 19 de mayo podrás disfrutar en la antigua aduana y el SENAC de más de 200 actividades, expositores, mesas estelares, conversatorios, homenajes, presentación de libros y actividades infantiles. Este año, San José será capital de las letras centroamericanas. Del 13 al 17 de mayo, con Centroamérica Cuenta como invitado de honor. Todas las actividades son gratuitas. Organiza el Ministerio de Cultura y Juventud y la Cámara Costarricense del Libro. Bueno, amigas y amigos, aquí estamos de nuevo con ustedes y bueno, estamos hablando de fútbol, estamos hablando de liderazgo, Rebeca. Entonces yo creo que es importante ahora, como decíamos antes, ver qué metáfora, qué concomitancias hay también. A mí me gusta hablar mucho hoy cuando hablamos un poco del enfoque de la empresa moderna, de lo que llamamos la visión sistémica. ¿Y qué es esto de la visión sistémica? Bueno, la visión sistémica es una nueva manera de ver el mundo de la empresa, ¿no? Donde es pasar de esa estructura jerárquica llena de cajitas que conformaban los organigramas, bueno, a una estructura mucho más sistémica, incluso mucho más neuronal, ¿no? Donde se potencian las diferentes áreas y además responden a unos aspectos muy importantes y simples de decir, que ahora vamos a ver cómo se correlaciona esto con el fútbol. En primer lugar, hay un concepto de corresponsabilidad. Fíjese qué bonito, ¿no? Qué bonito es el concepto de corresponsabilidad. Porque, a ver, si decimos que ganó ayer San Carlos, bueno, ¿ganó el entrenador? ¿Ganó el portero? ¿Ganó un delantero? ¿O ganaron todos? Así es, ganaron todos. Claro, ¿por qué? Porque todos son corresponsables para ganar, pero también para perder. Es decir, el primer concepto yo creo que esa visión sistémica nos da y que el fútbol nos puede dar una metáfora muy bonita, es que ya sea los 3 puntos, ya sea la copa, ya sea la medalla de participación, etcétera, siempre y en todo lugar responde a que sea un equipo corresponsable. Y es una palabra que a mí me encanta porque esto quita esos conceptos de departamentos. No, yo soy de recursos humanos, yo soy de finanzas. No, mire usted, en fútbol, casi todos los deportes de equipo, evidentemente cada cual tiene su función, pero los goles los puede meter cualquiera. Y evidentemente un defensa puede meter goles, debe hacerlo, aunque por definición el experto en meter goles sea el delantero. Esa es la función prioritaria, más oficial. Eso es. Entonces, el primer punto, fíjese, es corresponsabilidad. Pero hay un segundo aspecto muy importante, que es la interdependencia. Qué bonito esto en un equipo, ¿no? Interdependencia. ¿Qué quiere decir esto, amiga Rebeca? Quiere decir que, no sé, por hablar de la estrella o con más experiencia, ¿no? El señor Saborío no puede ganar un partido. No puede ganar un partido solo. ¿Por qué? Porque los partidos necesita al resto del equipo que le lance balones, que defiendan atrás, que el guardapalos realmente detenga cuando le lancen,
que los extremos sepan parar a los delanteros contrarios, que sepan avanzar por las bandas y lanzar balones para que él cabecee. Es decir, hay una interdependencia. Es decir, cuando una empresa entiende que no es un organigrama de cajitas sin ninguna dependencia, empieza a ser una empresa sistémica, una empresa neuronal. Qué interesante, ¿no? Es tener o pretender tener un equipo de personas que tengan implicación, ¿verdad?, dentro de los resultados, también que tengan una visión y compromiso común. Efectivamente. Este es otro concepto muy importante, Rebeca, tú lo acabas de decir, compromiso. Es decir, yo puedo estar en un equipo durante un tiempo, en una empresa, pero mientras que estoy en esa empresa, yo tengo que estar comprometido con esa empresa. Probablemente hoy ya no podamos decir aquello que nos decían cuando algunos empezábamos a trabajar. Usted, yo siempre lo recuerdo esto, como una frase paradigmática, usted que entra hoy por esta puerta va a terminar aquí sus días de trabajo. Bueno, cuán equivocado estaba, ¿no? Y yo creo que a mí esto me enseñó algo muy importante, y es que no es tanto que me voy a comprometer porque por mis venas corre sangre de tal empresa o de tal equipo. No. Lo que sí voy a hacer es que mientras que esté ahí voy a estar comprometido con la empresa. Así es. Es una cultura de compromiso con la empresa o con el equipo con el que estoy. No con algo que, bueno, pues es absurdo y después me voy con remordimiento de conciencia. Entonces yo creo que es muy importante ese compromiso, porque eso me va a generar capacidad, me va a desarrollar capacidad de ser corresponsable, de admitir la interdependencia y sobre todo de otra variable también muy importante que define a las empresas y a los equipos, que es la apertura al aprendizaje, que en definitiva tiene que ver mucho con lo que hoy también llamamos innovación. ¿Usted cree que en un equipo de fútbol se puede innovar? A ver, así, en lo que usted sabe de fútbol. Claro. Arriésguese. Yo creo que en cada minuto se puede innovar en una cancha de fútbol. Y las jugadas que han pasado en la historia han sido jugadas riesgosas, pero que requieren de innovación, requieren de pensar en el momento, en la circunstancia que se está, qué es lo que mejor puedo hacer que no se espera al otro. Y si el otro no se lo espera es porque yo estoy saliendo de lo que es común y habitual. Y yo creo que eso es lo que lleva al éxito y a la historia una jugada en fútbol. Usted me corrige si estoy equivocada, pero está usted en lo cierto, absolutamente, ¿no? Parece que usted ve el fútbol con asiduidad. No, fíjese que esto es muy importante, ¿no? Porque a veces el estratega, el entrenador, marca una serie de criterios de cómo defender, cómo atacar, cuándo hacerlo. Pero al final es el jugador, es el equipo, cuando está en la cancha el que tiene que tomar las decisiones. Es decir, no, usted tiene que estar ahí en la zona media y de ahí no se mueve, pero de pronto llega la intuición que ve un balón suelto y dice, yo salgo de la zona media y salgo corriendo y meto gol. Es decir, la capacidad de innovar, la capacidad de arriesgarse también es un planteamiento absolutamente importante, porque además esto ayuda a la apertura al aprendizaje. La apertura al aprendizaje, que no es ni más ni menos que decir, yo no me las sé todas. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿por qué un jugador de fútbol, las grandes estrellas de fútbol, se entrenan todos los días? ¿Por qué cree usted que se entrenan todos los días? Silencio. Bueno, se entrenan, en primer lugar, para mantenerse en forma. Para mantener la agilidad. Claro, porque si un Messi, un Ronaldo, cualquiera de nuestras estrellas, no se entrena todos los días, llega un momento en que se anquilosa. Pero además es muy importante porque la repetición crea buenos hábitos, pero también malos hábitos. Entonces, la tarea muchas veces del entrenador es
decir, oiga, usted es una estrella fulgurante, pero está cayendo en un defecto. Usted puede mejorar el lanzamiento de una falta, sí, corrige la manera en la que inclina su cuerpo, cómo coloca su pie, el empeine, etcétera, y usted puede convertirse si corrige esos pequeños detalles. Y eso, evidentemente, es apertura al aprendizaje. ¿Por qué? Porque uno no es capaz de verse en todos los ámbitos de la vida, no es capaz de reconocerse, y siempre es muy importante, y aquí aludimos siempre a ello también, la importancia de tener a alguien que en nuestra vida personal, profesional, nos acompañe. Ese mentor, ese coach, que nos diga, no, lo haces muy bien, pero lo puedes hacer mejor. Y este es el camino para hacerlo mejor. E incluso identificar juntos cómo podemos hacerlo mejor. Porque a veces, no se trata de que esa persona, que ese coach o ese mentor sea mejor, si hablamos de fútbol, mejor futbolista que yo. Que yo es fácil. Pero que cualquiera de estas estrellas. Sin embargo, él sí tiene la capacidad de observar, la capacidad de darle feedback, la capacidad de darle una retroalimentación y sobre todo de indicarle cómo debe hacer para que, en definitiva, se produzca un efecto diferente. Así es. Y también un término interesante en todo esto es la oportunidad. En medio de la creatividad, la innovación, es saber reconocer oportunidades para poder ser interdependiente, para poder ser corresponsable y para poder tener apertura. Claro. Sí, efectivamente. Yo creo que todo esto son variables que las aprendemos del fútbol, las aprendemos o de cualquier deporte de equipo. Hoy estamos hablando del fútbol porque realmente pues es lo que creo que era el día, pero evidentemente las podemos llevar al mundo evidentemente también de la empresa. Fíjate que para mí que hay otro valor dentro del mundo del fútbol que me parece fundamental. Yo le llamo un poco, sé que aquí es un poco cogido de los pelos, ¿no? Así como que es el sentido de responsabilidad social. Los deportes juegan con las emociones, las empresas también. Y qué importante es saber que detrás de tu buen hacer hay una responsabilidad, que detrás de tu buen hacer hay también un compromiso con la sociedad. Hay un elemento de ejemplo, ejemplarizante, ¿no? De ahí que cada vez más, yo creo que esto es un factor que cada vez se valora más, es que el deportista no solamente debe ser bueno dentro de la cancha, sino que tiene que proyectar también una imagen social. Todo este tema es de los interesantes ya a nivel de la trascendencia que tiene el fútbol, el deporte y las figuras también de parte del equipo. Claro, y de lo ejemplarizantes que son, y fíjense, en muchos aspectos de la vida, ¿no? Porque, primero, por supuesto, en su desempeño, ¿no? En su desempeño técnico, futbolístico, pero luego en su desempeño económico, por ejemplo. Lamentablemente hemos visto en muchos casos, y conocemos todos, historias de deportistas arruinados porque han hecho un mal uso, por ejemplo, del dinero que han ganado, que en muchos casos ha sido muy importante, ¿no? Muy importante. Hay otro concepto que es también, su comportamiento vital, ¿no? O sea, su manera de vivir, en qué medida está metido o no en los escándalos. ¿Por qué? Porque un deportista, como un directivo de una empresa, como un ejecutivo de una empresa, no solamente el vivir para sí, sino que tiene, como decimos, una responsabilidad social importante, una responsabilidad social que está por encima en muchos casos también, que le supera a él mismo, que esa imagen le supera a él mismo, y qué importante es lo que dicen y cómo lo dicen, ¿no? Y muchas veces no se asume esa responsabilidad, y entonces es parte también de ese compromiso que uno tiene con el equipo, porque al final no solamente es la persona la que sale afectada, sino el equipo también.
Sí, fíjate, yo recuerdo una etapa de mi vida que tuve la oportunidad, pues, en mi vida bancaria, de trabajar directamente con el Real Madrid y en algunos tipos de proyectos financieros. Y en aquel momento, pues podía participar bastante de la vida del club por muchas razones, y ver muy de cerca también, y ahí me salía el psicólogo, pues ver cuál era la problemática que los propios directivos de Real Madrid decían sobre aquellos jóvenes jugadores, muchos de extracción social pues humilde, que de pronto llegaban a un club, empezaban a ganar dinero, se compraban, lo primero que se hacían era comprarse un carro de primera, de altísima gama, y que además, pues, y en este caso hago este comentario porque, bueno, era visible y a veces vergonzoso, ¿no? Como al salir de cada partido, pues estaba rodeado de chicas que, bueno, pues de alguna manera querían lanzarse al carro y meterse en él inmediatamente. Claro, esto llevaba a una reflexión también del equipo directivo, que era la necesidad de formar a estos muchachos que, siendo muy jóvenes, porque al final estás hablando de muchachos de 20 a 30 y pocos años, sobre todo en sus primeras etapas, que necesitan una gran formación humana, una gran formación social y económica, porque lamentablemente muchos de ellos se arruinaban según cobraban. ¿Por qué? Porque no sabían, no tenían gestionar las exorbitantes, ¿no? Esto es otro tema sobre el que habría que hablar, pero las exorbitantes cantidades de dinero que percibían, y ya inclusive viniendo de cualquier tipo de extracción social, porque no estos salarios no están a la mano ni siquiera de muy altos ejecutivos de compañías multinacionales, salvo rarísimas excepciones. Entonces, bueno, yo creo que es un tema importante, ese compromiso social, ¿no? Ese compromiso social que yo creo que es fundamental en el jugador de fútbol, en el equipo de fútbol, pero también, obviamente, en el ejecutivo, en el líder, que debe modelar al resto, pues de la sociedad, ¿no? que depende de él. En muchos casos, desde lo interno de la empresa, pero también, en muchos casos, pues, hacia afuera, con sus proveedores, con sus clientes, etcétera, etcétera. Fíjese cuántas cosas nos da de sí el fútbol, ¿eh? Mucho, mucho más que un momento de emociones fuertes. Yo creo que hay aprendizajes en el trabajo de equipo que vale la pena explotar. Sí, y yo creo que eso es muy importante, aprender de estas cosas. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos solamente en el hecho coyuntural, ¿no? Social, y bueno, y esto nos da alegría, y ahí quiero un poco también ir ya un poco a la última parte de nuestro programa de hoy, que es el saber disfrutar de manera sana las emociones, ¿no? Las emociones del éxito, las emociones del triunfo, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué no? Pues esto es humanamente saludable, está dentro de la idiosincrasia del ser humano y tiene que ver mucho con sentimientos atávicos, con el sentido de pertenencia, que si lo racionalizas mucho dices, bueno, ¿por qué yo lloro o río cuando gana el Real Madrid o el Saprissa o San Carlos? Y bueno, y a veces no resiste mucho análisis del neocórtex, ¿no? Como que, pero es una emoción, como tantas otras, ¿no? Porque uno se emociona en un paisaje bonito. Bueno, pues, entonces yo creo que aquí hay muchos aspectos positivos que nos da el deporte, que nos regala el deporte, que tenemos que aprovechar como parte también de nuestra formación humana, Y yo creo que esto un poco es parte, pues, de los mensajes que hoy queremos ir dejando, y que queremos ir dejando además, y sobre todo, pues volviendo a celebrar con los sancarleños, en esa tierra tan bonita, con ese volcán tan precioso, con todos esos hoteles, y la verdad es que es una zona que a mí me encanta, una de las zonas para mí más queridas de Costa Rica, y que lo disfruten, ¿no? Que lo disfruten. Porque fíjense, también aquí hay algo importante, ¿no? Y es que
ese gozo dura un tiempito. ¿Por qué? Porque en unos días, en unos meses, comienza nuevamente la pelea. Y lo que usted hizo ya, desde el punto de vista de resultados, ya no le vale. Ahora tiene que comenzar una nueva liga. Otro torneo de apertura que empieza en donde va a tener que volver a demostrar que usted es bueno. Así es. Y no perderse de analizar, volver a ese momento y ser crítico y analizar ese proceso. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿En qué me voy a exigir? ¿Qué metas voy a lograr? Yo ya lo escuchaba en un programa que el entrenador de San Carlos, cuando se incorporó a la disciplina de San Carlos, pues decía que bueno, que tenía en su planificación que lograría el éxito que ayer logró, más o menos como en 4 años. Bueno, pues mire usted, resulta que lo logra el primero, prácticamente. Claro, esto genera ya un reto mucho más profundo, porque ahora ya el aficionado, es decir, el mercado le va a exigir a usted que responda con bueno, que repita, que repita. O sea, ya no es usted un equipo de segunda, es un equipo de primera y es un equipo que ha demostrado que puede ganar a los mejores. Es decir, que entra ya en la alta gama de los equipos de fútbol de Costa Rica. Qué importante, ¿no? Porque esto marca un cambio de perspectiva también. No solo para ellos. Claro. Sino para todos. Además, incluso pues tienen que jugar la CONCACAF. Es decir, hasta se preguntaban si tienen que arreglar. Es decir, hay todo un proyecto empresarial, ¿no? Si el estadio hay que arreglarlo o no arreglarlo. En fin, yo creo que todo esto son los retos interesantes que hoy seguramente no van a atender ni un solo minuto, porque estarán todavía con la resaca positiva, ¿no? de todo lo ocurrido, sino que estoy seguro que van a ir pensando en el corto plazo, en próximos días. ¿Cuánto les damos de vacaciones? 3, 4, 5 días. Bueno, que disfruten un poquito para y después a trabajar otra vez. Y después a trabajar otra vez, porque, bueno, ahora viene lo bueno, ¿no? Y esto es la vida, en donde de manera continua tienes que reinventarte, tienes que muchas veces ser resiliente, es decir, no solamente reinventarte, sino levantarte de un problema y resolver los problemas. Y a veces pues los tienes que resolver sin estar muy preparado, pero demostrar que uno es capaz, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos hace fuertes, lo que nos hace tener y generar seguridad en nosotros mismos. Así es. Bueno, yo creo que eso es importantísimo y espero pues que los aprendizajes que nos ha dejado el fútbol los podamos llevar a nuestra vida empresarial. Y nada, pues Rebeca, nuevamente nuestras felicitaciones al primero y sobre todo a San Carlos, pero también a Saprissa, porque yo creo que a veces el problema del fútbol y de muchos deportes es que ya al segundo como que se le olvida. Y siente la sensación hasta de fracaso, ¿no? Cuando dices, pero bueno, si detrás de mí han quedado otros muchos. Claro. Pues yo creo que hay que sentir, y esto ya es un tema de pensamiento interno, tenemos que sentir la autoestima bien alta por saber que hemos llegado hasta ahí, que hemos estado. Bueno, no lo hemos conseguido porque solamente lo puede hacer uno, pero hemos estado a punto y seguro que hemos aprendido para nosotros, para nuestra sociedad y para nuestro equipo. Muy bien, pues hasta aquí llegamos en el día de hoy. Rebeca, mañana más, tenemos claro. Mañana más. Así que como siempre decimos, amigas y amigos de toda Costa Rica, sean hoy todo lo felices que puedan. Los de San Carlos un poquito más. Tienen ese derecho, no ese se pongan privilegio. límites siempre dentro no se pasen, pero no se pongan límites. Sean todo lo felices que puedan y recuerden que mañana a las 8 volvemos a tener una nueva cita en Dinero Consentido. Hasta mañana a las 8. Costa Rica 2050. Costa Rica. Buenas, muchacha. Buenas. Usted dejó esto en la calle. Pero si eso es basura. Muchacha, la basura al basurero.
Costa Rica no es un basurero. Un mensaje de Radio Centro.